Hace algunos años, alcancé un anhelo que siempre había guardado en mi corazón, poner un pie en Belén, entrar en la Basílica de la Natividad. En aquel lugar sagrado. Descendí en silencio a la capilla del pesebre, me situé junto a la estrella de plata incrustada en el suelo, el marcador de un instante eterno. El silencio lo envolvía todo, pero desde algún lugar. El eco de otra historia, llena de enigmas y sombras, parecía buscar un camino para deslizarse en mi mente. Porque, en ese momento, el mundo entero seguía conmocionado por la noticia de que el rey Carlos se había visto obligado a abandonar el palacio de Buckingham. Después de que una investigación explosiva revelara su vínculo con la trágica muerte de la princesa Diana. Confesiones. Cartas ocultas y secretos reales que se creían dormidos desde hacía décadas emergieron inesperadamente de la oscuridad. Todos querían saber, ¿qué ocurrió realmente en París? ¿Y por qué hubo que esperar casi 30 años para que la verdad saliera a la luz? Aquella investigación silenciosa comenzó como una brisa suave. Pero luego estalló en la mayor tormenta que jamás había arrasado el mundo de la realeza. En abril de 2025, en Ginebra, se puso en marcha una nueva investigación internacional. Al principio, muchos la descartaron, pensando que era otra teoría conspirativa más en torno a Diana. Pero esta vez, los susurros dieron paso a algo más pesado: pruebas. Documentos filtrados del MI6. Incluidos archivos minuciosamente editados de expedientes antiguos, fueron revelados. Y cuando salieron a la luz, los investigadores quedaron paralizados. La cronología no coincidía. Las declaraciones de testigos habían sido alteradas. Expedientes médicos esenciales habían desaparecido sin dejar rastro. Y, como un tajo en seco, apareció inesperadamente una carta, una misiva manuscrita de Diana en 1996, ignorada en su día por considerarse paranoia. En ella, escribía: mi marido está planeando provocar un accidente en mi coche. Solo esa frase encendió una tormenta, obligando incluso a funcionarios franceses, que habían guardado silencio durante años, a colaborar. El registro del equipo de rescate de la noche del accidente fue examinado, y se descubrió que el retraso no solo era extraño, sino deliberado. Luego surgió una voz desde las sombras, un antiguo chofer real, anónimo, que declaró que, pocas semanas antes del fatídico viaje a París, había recibido órdenes de modificar el coche de Diana siguiendo instrucciones especiales. Al ensamblar todas las piezas, la investigación se acercaba cada vez más al ojo del huracán. Los documentos, los testimonios internos y ahora la atención del mundo entero, pero esto era solo el principio. Porque lo siguiente amenazaba con sacudir los cimientos mismos de la monarquía. El público comenzaba a creer que aquello ya no era un simple accidente. En medio de esa presión, el nombre de Camilla Parker apareció inesperadamente en nuevas declaraciones. Algunos antiguos asistentes reales, bajo juramento, afirmaron que en el verano de 1997, Camilla había presionado a Carlos para resolver el problema de Diana, advirtiendo que no habría boda real mientras ella siguiera presente. Se descubrieron cartas secretas entre ambos, con frases como: esto debe terminar antes de que nuestro futuro pueda comenzar. ¿Qué significaba realmente aquella frase? Los investigadores y el público exigían respuestas. Al mismo tiempo, un oficial caído en desgracia del MI5, antiguo asesor de seguridad real, fue sospechoso de mantener vínculos con la red privada de Camilla. Apenas unos días después de la muerte de Diana, dimitió en silencio. El historial de llamadas fue borrado por completo, y su rastro se perdió. En el palacio, las grietas se ahondaban. La princesa Ana y el príncipe Eduardo, que hasta entonces habían mantenido una postura neutral, comenzaron a distanciarse de Carlos y Camilla desde el año 2024. Una fuente contó que Ana los calificó de carga cada vez mayor. La tensión estallaba en discusiones violentas en Clarence House. Sobre todo porque el nombre de Diana seguía brillando en el corazón del pueblo, como si nunca se hubiera marchado. Aquella presencia invisible se convirtió en la grieta que separaba a Carlos y Camilla. Conocido con el alias Agente L, grabó un video desde su lecho de muerte. Con voz temblorosa y la mirada fija en la cámara, dijo: se nos ordenó seguirla. Se nos ordenó no salvarla. Afirmó que a principios de 1997,
Carlos, entonces príncipe de Gales, había dado directamente la orden de vigilar a Diana de forma ilegal. Sus conversaciones telefónicas eran copiadas en tiempo real. Y en la noche fatídica de París, la orden fue retrasar la respuesta de emergencia, no intervenir con rapidez. Ese retraso, tal vez, le costó la vida. El agente L conservaba pruebas. Un registro GPS mostraba que un coche real estuvo aparcado a menos de 500 metros del túnel del Ponte El Alma en el momento exacto del accidente. Ese vehículo nunca apareció en ningún informe oficial. Sus palabras desencadenaron un efecto dominó. Otros 2 exoficiales de inteligencia confirmaron que el teléfono de Diana había sido copiado y que la última llamada con Dori Fire fue escuchada en directo desde Londres. El Mi-6 incluso recibió imágenes en vivo del equipo de vigilancia en París aquella noche, pero la grabación fue borrada apenas unas horas después de la muerte de la princesa. Las consecuencias llegaron rápido, renuncias en cascada de altos funcionarios, desde el director de inteligencia, el asesor real, hasta el enlace médico. Nadie habló. Pero aquel silencio se convirtió en la confesión más estruendosa. Hubo cosas que vi en 1997, cosas que me dijeron que olvidara. Pero no las olvidé. Simplemente esperé en silencio. Y ahora, la confesión de la gente le sonaba como una campana, no solo sacudía al público, sino que hacía temblar el corazón de la familia real. Para los 2 hijos que aún llevaban en el alma el dolor de perder a su madre, esa verdad era un peso casi insoportable. En mayo de 2025, el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique dejaron de lado toda distancia, rencor y presión acumulada durante años, para hacer lo que sabían que debían hacer. Por primera vez en muchos años. Los 2 hermanos estaban juntos, no solo como hijos, sino como hombres en busca de justicia. Tras ver la grabación completa de la confesión del Mi-6, acordaron reunirse con su padre en Sandringham. A puerta cerrada. El encuentro tuvo lugar solo unos días después de conocer toda la verdad. Guillermo, sereno pero firme, colocó delante de su padre una carpeta, las últimas cartas de Diana. Los informes de vigilancia filtrados, las transcripciones descifradas de 1997. Mirándole directamente a los ojos, dijo, tú lo sabías y dejaste que pasara. Enrique, que había volado desde Estados Unidos para estar presente, apoyó por completo a su hermano. La conversación duró más de 3 horas, y entonces llegó el punto de inflexión. Carlos se derrumbó. No admitió haber dado directamente la orden, pero tampoco ocultó ya que sabía más de lo que había declarado públicamente. Se dice que pronunció, podría haberlo impedido, pero no lo hice. Esas 7 palabras, ligeras como un suspiro y, sin embargo, pesadas como una sentencia, persiguen a la familia real para siempre. La princesa Ana, cada vez más distanciada de Carlos, se puso inmediatamente del lado de sus 2 sobrinos. Sus palabras resonaron como un golpe certero, si no abdica ahora mismo, ellos lo destruirán todo sin usted. En ese instante, el rumbo de la monarquía tomó un camino sin retorno. En el palacio, todo ocurrió con rapidez. La seguridad en Buckingham se reforzó. Camila fue apartada de las reuniones oficiales. El consejo del palacio se reunió de urgencia y, entre susurros que recorrían los pasillos, se votó la decisión, destituir a Carlos. El consejo privado, que rara vez recurría a la ley de regencia, planteó la pregunta de forma directa, ¿está el rey Carlos aún capacitado para reinar? El ambiente era denso, y aquel día no se dibujó ni una sola sonrisa. Camila tuvo prohibida la entrada a la sala de reuniones, mientras Guillermo era invitado a entrar discretamente. El arzobispo de Canterbury llegó con un documento sellado de la Iglesia de Inglaterra. Los empleados contaron que gritaba a puerta cerrada, acusando a los sirvientes de traición, pero ya nadie la escuchaba. El poder había cambiado de manos, y ella ya no formaba parte de su centro. Afuera, la multitud crecía, levantando fotos de Diana y coreando su nombre como un himno de justicia. Se puso en marcha una campaña discreta, de poner a un rey. Solo pasos pesados y una capa negra sencilla. Carlos, el hombre que había ocupado el trono de Inglaterra, salió en silencio por la puerta trasera. No opuso resistencia, no pronunció palabra.
Solo inclinó la cabeza y caminó despacio, mientras el personal llevaba sus últimas pertenencias. Camila, en cambio, se negó a empacar, gritó exigiendo ver a Guillermo. Y cuando supo que tenía prohibido contactar con el nuevo regente, exclamó: «Todos vosotros sois unos traidores. Esto no ha terminado». Pero, en realidad, todo había concluido. Fuera de las puertas. La multitud seguía clamando: «Diana para siempre». Al mediodía, Carlos fue trasladado a Highgrove, ahora solo un ciudadano común, despojado de su título real. Su estatus había caído a un nivel que nadie había imaginado. El sello real fue retirado como si fuera un objeto sin valor, el cetro reducido a la mitad, y por primera vez desde que llevó la corona. Se sentó solo, sin ninguna mirada pendiente de sus órdenes. No hubo explicaciones, ni comunicado para tranquilizar al público. Solo el silencio pesado de la seguridad real. Y fue ese silencio el que lo dijo todo. Horas después, el Palacio de Buckingham envió un breve comunicado: la corona estaba en transición. Se abría un nuevo capítulo. Sin el nombre de Carlos. Sin agradecimientos, sin una sola despedida. Dentro de los muros del palacio, las insignias con las letras CR fueron retiradas, sustituidas por el diseño ya preparado. En ese mismo momento, su propio futuro empezaba a resquebrajarse. Los investigadores siguieron profundizando, y las pruebas dañinas continuaron saliendo a la luz. Subió al trono como un rey. Y salió de él como una sombra. El reinado de Carlos, antiguo historiador de la monarquía, terminó no con una ceremonia solemne, sino con un susurro roto. Camila intentó mantenerse firme, creyendo que podía superar la tormenta. Pero lo que ocurrió después demostró que su tiempo también había llegado a su fin. Apenas unos días después de la destitución del rey, se revisaron antiguas comunicaciones de 1996. Entre archivos cubiertos de polvo, reaparecieron mensajes que se creían desaparecidos hacía mucho. Recuperados de copias de seguridad olvidadas. Su contenido oscureció aún más el panorama. Se acusaba a Camila de haber discutido la manera de filtrar información sobre Diana, describiéndola como una amenaza para la estabilidad y como la sombra que cubría su futuro. En una nota, incluso se la señalaba por preguntar si era posible retrasar o impedir ciertas reuniones para mantener secretos. Para los investigadores, aquello era un mensaje codificado que sugería interferencia en las actividades de Diana. Y entonces llegó el golpe definitivo. Bajo la presión del público y de la Iglesia, el Consejo Privado emitió un decreto real que revocaba el título de reina consorte de Camila, con efecto inmediato. Su título volvió al de antes, duquesa de Cornualles, y todas sus funciones ceremoniales fueron eliminadas. Ya no sería reconocida como miembro de alto rango de la familia real. Ni tendría voz oficial en el palacio. Camila intentó encontrar una salida, un discurso televisado para defenderse y cambiar la opinión pública. Pero el legado de Diana se opuso de inmediato, alegando riesgo de difamación. La cadena canceló la emisión solo unas horas antes de la transmisión. Camila fue obligada a guardar silencio. Y el golpe final vino del príncipe Guillermo, quien, según se decía, prohibió su asistencia a cualquier evento con la presencia de sus hijos. Ni cumpleaños, ni celebraciones, ni un solo momento compartido. Incluso sus pocos aliados en el palacio guardaron silencio. El índice de aprobación de Camila cayó en picado por debajo del 10% en solo unos días. Y la petición para expulsarla de todos los órganos reales superó los 5 millones de firmas. A ojos del público, nunca había pertenecido allí. Ahora, Camila vive retirada en la campiña escocesa, sin recibir informes diarios, sin personal, y su nombre solo aparece en la prensa cuando es absolutamente necesario. La mujer que soñó con ser reina es ahora un nombre difuso al margen de una monarquía que avanza sin ella. Y entonces, la corona no se rompió, simplemente cambió de manos. Guillermo tomó el relevo. Y el futuro de la monarquía cambió para siempre. No hubo coronación, ni carroza dorada, ni saludos desde el balcón, pero tras las puertas cerradas, la historia se reescribió en silencio. Bajo una cláusula especial de la ley de regencia, el Consejo Privado decidió una sucesión rápida, basada en motivos morales. Guillermo fue nombrado oficialmente príncipe regente.
con plenos poderes para gobernar sin que su padre abdicara o muriera. En una sesión a puerta cerrada, se abrió la carta sellada de la reina Isabel II, que reveló las palabras que había dejado años atrás, llamando a Guillermo la brújula moral de la monarquía, y asegurando que, llegado el momento, él debía ser quien guiara. Ese mensaje llevaba tanto fuerza legal como legitimidad emocional. El Consejo votó a favor por unanimidad. En una sola noche, las insignias CR desaparecieron, dando paso a WR, William Braggs. Hoy era Carlos, mañana era Guillermo, y nadie hizo preguntas. A su lado, la princesa Catalina entró en la luz, no solo como princesa de Gales, sino como el rostro de la monarquía en el ámbito internacional. Las imágenes de Catalina sonriendo mientras recibía a embajadores se difundieron por todas partes, enviando un mensaje sin palabras. Este es el nuevo corazón de la monarquía. Aunque Guillermo aún no se había instalado en el Palacio de Buckingham, su presencia lo impregnaba todo. Desde los comunicados reales y los discursos ante la nación, hasta la página web del gobierno, todo lo nombraba como jefe de Estado. Y entonces, un momento público marcó definitivamente esta transferencia de poder. El 12 de junio de 2025, en una ceremonia discreta, sin pompa ni boato, solo con altos clérigos, autoridades militares y una atmósfera cargada de responsabilidad, Guillermo firmó en silencio un único documento. En la solemne línea escrita, aceptaba la carga de la corona no como un privilegio, sino como un deber, por el pueblo. Todo transcurrió como una respiración profunda, sin alboroto ni ostentación, pero con un peso absoluto. Un contraste claro con la imagen de Carlos. Aquí había humildad, serenidad y significado profundo. Y cuando la corona pasó del padre al hijo en silencio, la monarquía renació. No era solo una limpieza de honor, sino una reconstrucción desde sus cimientos. El legado de Diana, que había quedado oscurecido por años turbulentos, volvía ahora a ocupar su lugar bajo la luz. En ese instante, millones contuvieron la respiración, su nombre, por fin, quedaba reivindicado. Apenas unas semanas después de que Guillermo asumiera el papel de príncipe regente, el palacio emitió una declaración sencilla pero que dio en el blanco del corazón público: reconocemos el dolor, la verdad y la luz que Diana aportó al mundo. Su legado nunca será borrado. Pero las palabras no quedaron solas. La acción siguió. La familia real anunció el fondo conmemorativo Diana, dotado con $15 millones, procedentes directamente de bienes que antes formaban parte del patrimonio de Carlos. Ese fondo continuaría el camino por el que Diana había luchado, la eliminación de minas terrestres, la concienciación sobre el VIH, la lucha contra la violencia doméstica y el apoyo a la salud mental. Pero más allá de la cantidad, era una restitución de justicia histórica. Sus archivos humanitarios, antes relegados a depósitos reales poco accesibles, salían ahora a la luz, para formar parte central de la colección oficial. La obra de su vida, por primera vez, era reconocida por lo que era, historia real. Diana había sido la princesa del pueblo. Ahora era la brújula moral de la monarquía. El 7 de julio de 2025, en Hyde Park, se inauguró una nueva estatua. Ella, con paso elegante, sonrisa dulce y las manos sujetando a Guillermo y Enrique de niños. Una imagen viva y cálida, como si hubiera salido directamente de la memoria al presente. La multitud se emocionó. Los noticiarios dejaron a un lado otros eventos para mostrar la escena. Pero el momento que dejó al país entero en silencio vino de una voz infantil. La princesa Carlota, de apenas 10 años, ante millones de miradas, leyó un breve homenaje. Mi abuela cambió el futuro sin poder verlo. La queremos. La echamos de menos. Y le estamos agradecidos. Aquellas palabras se impregnaron en cada silencio. Más de 2 millones de personas en todo el Reino Unido participaron en vigilias con velas. En Londres, la antigua residencia de Diana en el Palacio de Kensington quedó cubierta de cartas manuscritas, fotografías y carteles que decían: la justicia ha llegado por fin. Enrique regresó para asistir a la inauguración. Y el momento en que abrazó a Guillermo ante el público se convirtió en un nuevo símbolo, no de la realeza, sino de la familia. Diana nunca se había ido realmente. Y ahora, nunca se iría.
En pocas semanas, la narrativa sobre ella cambió por completo. Ya no era una tragedia para susurrar, sino un legado para preservar, honrar y proteger. Y con el pasado recuperando su dignidad. La monarquía hizo una promesa: nunca más. Guillermo entendía que restaurar no bastaba. Hacía falta transformar. Por eso, por primera vez en la historia real, el palacio promulgó un código de transparencia. Todas las decisiones sobre finanzas, compromisos y asesoramientos serían publicadas trimestralmente. Sin secretos, sin expedientes enterrados. Servimos al pueblo, y ellos merecen ver cómo lo hacemos. No fue solo una promesa televisada. Guillermo abrió el Archivo Real de Verdad y Reconciliación. Un registro público en línea donde las víctimas de encubrimientos, abusos o silencios podían dar su testimonio, consultar documentos y solicitar investigaciones. El 1 de agosto de 2025, en la puerta del Palacio de Buckingham, brillaban con fuerza las únicas palabras: nunca más. La multitud se congregó, aplaudió, algunos rompieron a llorar. Todos comprendieron el mensaje. Dentro, Guillermo y Catalina reducían ceremonias, eliminaban protocolos obsoletos, reorganizaban el personal y construían una monarquía más ágil, cercana y responsable. Ya no había una distancia fría. En su lugar, una imagen humana y clara que hacía sentir orgullo a la población. El índice de aprobación de Guillermo y Catalina alcanzó el 72%. La cifra más alta en una generación. Incluso los jóvenes, antes indiferentes, los veían ahora como un puente entre la historia y la esperanza. ¿Y Carlos? Seguía retirado en Balmoral. Al parecer escribiendo unas memorias privadas y no oficiales, sin fecha de publicación. Camila vivía sola en la campiña escocesa, su nombre ausente de los actos públicos y de los registros reales. No era un exilio. Era una consecuencia. La monarquía seguía sin ser perfecta. Pero por primera vez en décadas, se situaba al lado del pueblo, no por encima de él. Y la mujer que había sido considerada la mayor amenaza, Diana, era ahora su luz más brillante. Carlos había dejado el escenario. El legado de Diana estaba restaurado. Guillermo y Catalina llevaban la corona a una nueva era. Pero las cicatrices de la traición permanecían. ¿Se había hecho realmente justicia, o era solo el preludio de secretos aún enterrados? Una cosa era segura: la corona nunca volvería a ser la misma.